Bueno, ¿qué tal, gente? Hoy vamos a hablar del principio de Parnas. El principio de Parnas básicamente nos indica que queremos hablar de modularidad, sí, encapsulamiento, separación debida de tareas o funcionalidades, interfaces bien definidas, e independencia de cambios, ¿verdad? Y cabe señalar, además, que estos principios fueron acuñados entre 1970 y 1980. Entonces, si se fijan, algunas cosas del principio de Parnas se ve muy parecido a Solid, ¿verdad? Que hemos visto anteriormente en clases. Cuando hablamos de modularidad, sí, se debe dividir los sistemas en partes pequeñas, lo más pequeño posible, evidentemente que sea funcional, pero que sea pequeño, sí. Cada parte debe ser manejable. ¿Para qué? Para poderla desarrollar, sí, para poderla probar y asegurarse que no tiene ningún error y para darle mantenimiento. Cuando queremos agregar nuevas funcionalidades, entonces necesitamos que las cosas sean relativamente manejables o pequeñas, sí. Así, entonces, de forma independiente, podemos hacer el desarrollo, las pruebas, el mantenimiento, ¿verdad? Beneficiando entonces la comprensión del sistema como tal. Así, cada parte o módulo se puede entender de forma individual y aislada, ¿de acuerdo? Permitiendo además la reutilización con facilidad de nuestro código fuente. Sí. Cuando hablamos de encapsulamiento, la idea es ocultar la implementación interna, pero ya eso lo hace definitivamente eh, todo el proceso de programación orientado a objetos, ¿verdad? Que es parte de lo que hacemos día con día. Eh, Solo se expone entonces la interfaz pública, ¿verdad? En estos casos, cuando hablamos de exponer la interfaz pública, podríamos inclusive hablar de la interfaz de usuario, ¿sí? La cual tiene acceso a los métodos públicos de las clases. Entonces, pues por ahí estaríamos eh, generando una interfaz común para el usuario final, una interfaz sencilla que se expone o que se publica y el resto, que es la complejidad, se oculta, el famoso encapsulamiento u ocultamiento. ¿De acuerdo? Esto permite también trabajar entonces dentro del módulo sin afectar otras partes. Cuando yo puedo modificar mis clases sin tener que preocuparme por dañar ninguna otra clase, pues ya estamos haciendo todo bien, ¿verdad? Esto nos permite también pensar en el principio abierto-cerrado, ¿verdad? Por ejemplo, sí. Y en responsabilidad única también, ¿verdad? Entonces vean que hay una grandiosa relación entre Parnas y Solid, ¿verdad? Como tal. El principio promueve la flexibilidad, ¿verdad? El mantenimiento fácil de la aplicación. Cuando queremos hablar de separación de tareas, que de alguna manera se parece a responsabilidad única, cada módulo debe encargarse de una única tarea. Mejora la claridad y la organización del código, sí. También cada módulo tiene un propósito específico. La comunicación bien definida, ya eso también está en la programación orientada a objetos también, ¿verdad? Entonces tenemos que la comunicación entre módulos debe manejarse con interfaces claras, ¿verdad? Nombres claros, con interfaces bien definidas además. Esto minimiza la dependencia entre módulos, permite una evolución del sistema más natural y simple. Y cuando hablamos de independencias de cambios, pues entonces hablamos de un cambio en un módulo específico debe provocar la menor cantidad de cambios en otros módulos. De hecho, debería de no provocar absolutamente nada. A esto nos referimos cuando decimos que yo debería de tener un programa que sea altamente cohesivo, pero con poca dependencia o sin dependencia de ningún tipo, ¿verdad? Cuando hablamos de esto es que funciona perfectamente, ¿verdad? Alta cohesión es que es muy funcional y que es fácil de mantener, de desarrollar y de extender su funcionalidad, ¿verdad? Es cohesivo, trabaja a la perfección. Sin embargo, si tenemos bajo acoplamiento o baja dependencia, que es lo mismo, significa que cuando yo modifico una parte de mi código, no tengo que preocuparme por el resto, porque todo está bien modularizado o separado. Entonces aumenta la robustez del sistema, reduce el riesgo de introducir también errores en otras partes del código, ¿verdad? Y
Al aplicarlo entonces en las clases, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos, programación orientada a objetos, definimos la responsabilidad de cada clase, responsabilidad única nuevamente. Sí, encapsulamos mediante la protección de los atributos de la clase. Sí, recordemos que el encapsulamiento me permite ocultar con private y protected, ¿verdad? O accesos privados y protegidos para que yo no pueda ver absolutamente nada de la estructura interna. Y para trabajar con la estructura interna, pues tenemos los famosos sets y gets. Sí. La comunicación clara se crea mediante métodos fáciles de entender y utilizar. Sí. Debemos entonces proporcionar una funcionalidad sin revelar cómo se hace. Además, reducimos dependencias. Sí. La interacción entre las clases entonces también se simplifica. De acuerdo. Finalmente, el uso de los punteros o referencias también hacen que la dependencia se reduzca. Finalmente, las pruebas y las modificaciones son de alguna manera independientes, ¿verdad? Y se organiza el código entonces para poder probarlo de forma independiente. Esto además permite hacer cambios sin romper otras partes del sistema o dañar, ¿verdad? Que tengamos que hacer algún tipo de modificación. Bien, gente, esta es la parte de teoría. No quiero hacer un video excesivamente extenso, entonces vamos a revisar en un segundo video el ejercicio en práctica de cómo se ve Parnas. ¿De acuerdo? Bien, espero que les haya sido de ayuda este video y nos vemos en el siguiente.